Y estamos en este momento intentando hacer un análisis de todo lo que ha sucedido el día de ayer con los candidatos que se han presentado en el Tribunal Electoral Departamental con sus diferentes alianzas y con sus distintos partidos políticos. Saludamos esta mañana a nuestro invitado, Rolando Tellería, analista, para poder hablar acerca de lo que está sucediendo rumbo a las elecciones subnacionales. ¿Cómo estamos, Rolando? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Don Rolando, un ambiente tenso. Ayer hasta pocos minutos de la medianoche continuaban llegando los candidatos a inscribirse y a dejar la documentación oficial en el Tribunal Electoral Departamental. Hoy ya se tendrían que conocer los nombres oficiales. Así es, hoy el Tribunal Departamental Electoral va seguramente a hacer conocer la lista oficial, pero tendríamos todavía un tiempo para conocer cuáles efectivamente están habilitados, ¿no es cierto? Hay varias observaciones, casi siempre algunos candidatos no cumplen los requisitos, es una revisión escrupulosa y entre ellos ciertamente se espera el pronunciamiento del Tribunal Departamental Electoral sobre la candidatura de Reyes Villa, ¿no es cierto? Él se ha inscrito oficialmente, pero vamos a saber más adelante si es que efectivamente podría ser habilitado. Una figura parecida tiene el candidato a la alcaldía del MAS en La Paz, el exgerente de Mi Teleférico. Bueno, en ese caso son figuras similares, pero en caso de habilitarse el candidato del Movimiento al Socialismo en la sede de gobierno, ¿habría algún otro recurso que podría inhabilitar a Manfred Reyes Villa o son situaciones distintas, similares pero parecidas o distintas? Son similares, pero no son iguales. Acá hay una diferencia sustancial. Ambos no cumplen este requisito, 2 años de residencia. Sin embargo, en el caso de Reyes Villa, se maneja otra figura y lo cual ha estado manifestando de que hizo turismo, ¿no? De que estuvo en varios países. Sin embargo, acá se va a poner en juego, yo digo, se va a poner en cuestión la idoneidad y la transparencia, ¿no es cierto?, de ambos tribunales. En ambos casos entiendo que debería fallarse básicamente en función de la jurisprudencia pasada. La jurisprudencia pasada inmediata es el caso de Evo Morales cuando él pretendía habilitarse como primer candidato a senador en Cochabamba. Él no cumplió ese requisito y fue eliminado de las listas. Tengo la sensación de que con ambos tendría que suceder exactamente lo mismo, pero nuevamente también acá se pone en una suerte de examen la transparencia de los tribunales departamentales electorales. ¿Y son las únicas instancias, los tribunales departamentales, quienes tienen que hacer la revisión de esta documentación o pasaría tal vez al Tribunal Constitucional, quizás los casos de análisis que son más complicados, como estos dos casos de los candidatos que ya han presentado oficialmente sus candidaturas pero que no han sido oficialmente aceptadas? El Tribunal Departamental Electoral, el Tribunal Supremo Electoral del órgano electoral plurinacional son órganos autónomos y en ese sentido sus decisiones eventualmente no podrían ser cuestionadas, ¿no? Claro, puede existir la figura de tal vez algún amparo constitucional porque han visto vulnerados sus derechos, pero eso toma sus tiempos y entiendo que la palabra final la van a tener precisamente estos tribunales departamentales electorales y en último caso el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. En el caso de habilitarse o no habilitarse, ¿se conocería el día de hoy o cuándo son los plazos? Porque anunciaba el Tribunal Electoral Departamental que hoy se conocerían los candidatos oficiales. Claro, algunos tienen más observaciones que otros. Sin embargo, ¿cuál es el plazo que ellos tienen para presentar quiénes ya serían los candidatos oficiales que estarían en esta carrera electoral rumbo a las subnacionales? De acuerdo al cronograma de estas elecciones, ellos tuvieron un plazo de 3 a 4 días. En 3 o 4 días ya tuviéramos los candidatos oficiales, pero los que están habilitados, ¿no? Lo que hoy va a presentar el Tribunal Supremo Electoral a través de los tribunales departamentales electorales son una lista de los candidatos que han presentado nada más.
Muy bien, quienes presentaron su documentación ayer hasta minutos antes de la medianoche llegaban los candidatos. Dejaron como hasta último momento en incertidumbre a la gente, a la población con su presentación, pero fueron varios quienes llegaron al TED a dejar sus documentos para hacer oficial esta candidatura. Eso refleja la poca organización e institucionalidad que tienen las fuerzas políticas. Hasta el último momento están ellos negociando, consensuando el orden de la lista, por ejemplo, y obviamente la inclusión o la exclusión de otros candidatos. Eso ciertamente refleja esa poca organización que tienen las fuerzas políticas, que tienen esta característica, ¿no? Son caudillistas y en ellos no hay ninguna práctica en términos de democracia interna. Lo que se impone básicamente es el dedazo. Y esto ciertamente ha causado, por ejemplo, en el movimiento al socialismo, yo diría, significativas escisiones y divisiones. Lo que ha sucedido con la candidatura a la alcaldía en el Alto de La Paz pone de reflejo esto, de que los partidos en Bolivia tienen esa característica caudillista, son poco institucionalizados, porque mira, por lo menos en el movimiento al socialismo debería haber un proceso de elecciones internas. Ellos propiciaron para las elecciones anuladas del 2019 la obligatoriedad de las fuerzas políticas, pero no en el caso de candidaturas a las subnacionales, pero sí a las presidenciales. Obligaron la realización de las primarias. Incluso hicimos primarias con un costo enorme para el erario nacional, pero esto simplemente fue parte de un show. Claro, esto ciertamente obliga a que todas las fuerzas políticas, alianzas inclusive, deberían tener un proceso de democracia interna y elegir, en este caso, al candidato a través de unas internas previas, pero todo eso no ha sucedido y claro, pone de manifiesto, como mencionaba, la poca organización e institucionalización de estas fuerzas políticas. Incluso se ha generado malestar entre seguidores, entre propios militantes, en el caso del movimiento al socialismo, porque han habido muchas, pero muchas denuncias de dedazo, y eso ha sido lo que ha molestado y que incluso ha demostrado una división que hay en el partido de gobierno. Bien, estas elecciones subnacionales han provocado profundas, yo diría, rajaduras, escisiones, divisiones también dentro al movimiento al socialismo. Entiendo que es la fuerza política más afectada por las disputas internas en la definición de candidatos a la alcaldía y también a concejales y gobernadores, y marca un punto de inflexión, yo diría, en la historia del liderazgo de Evo Morales en el movimiento al socialismo. Él ya no tiene esa autoridad, ya no ejerce ese poder vertical. Las bases, yo diría, se han revelado, las bases son contestatarias y obviamente esto ha implicado que en el MAS también se desnuden muchas cosas, ¿no? Al margen de ese notable caudillismo que ejerce Evo Morales, también al interior del MAS habría un fuerte sentimiento machista. Incluso eso ha denunciado Eva Copa cuando no fue tomada en cuenta y no fue considerada como candidata a la alcaldía del Alto por esa fuerza política. Y se puede notar ciertamente al interior del movimiento al socialismo esos rasgos, ¿no? Esos rasgos esencialmente machistas. Eso ha puesto de manifiesto este proceso para las subnacionales, pero también es una oportunidad para el movimiento al socialismo para ingresar a un proceso de institucionalización y dejar de tener esa característica, es decir, poner a un lado a Evo Morales y permitir que las bases y otras instancias tomen sus propias decisiones. Y esto ciertamente aleja a Evo Morales de esos espacios de poder, incluso en el interior de su partido.
Bueno, es lo que sucede, son todos los escenarios que se han visto durante estas épocas rumbo a las subnacionales. El día de ayer en todo el país ha vencido el plazo de la presentación de los documentos de los candidatos que van a ser candidatos oficiales a las gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, aún se tienen que revisar estos documentos, se tienen que aprobar a los candidatos. Si bien hoy el tribunal va a presentar la lista, es la lista de quienes dejaron sus documentos y se inscribieron para participar en las subnacionales. En el plazo de 3 a 4 días, nos decía Rolando Tellería, que tienen para poder conocer las listas oficiales. Le agradezco, don Rolando, por haber estado con nosotros y, como siempre, mostrarnos con un análisis tan profesional de todos los candidatos rumbo a las subnacionales. Al contrario, para mí siempre es un honor estar acá en Red 1 y en su programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Continuamos, tenemos más, tenemos que hablar de salud, Rodrigo.